Aún recuerdo el olor a café quemado en la pequeña cocina de mi madre, un aroma que se aferraba a cada rincón de las paredes como si se agarrara desesperadamente a los días pasados. Ese día, yo tenía 10 años, acurrucado en una silla, mis manos aferradas a un libro de ciencias que fingía leer. Desde la sala de estar llegaban los suaves sollozos de mi madre, mezclándose con los gritos atronadores de mi padre: «Margaret, ¿quién te crees para cuestionarme?». Luego, el sonido de algo haciéndose añicos, un vaso o quizás el mundo entero de mi madre rompiéndose en pedazos en el suelo. Soy David Carson, de 35 años, ingeniero de software viviendo en Seattle, donde la lluvia incesante parece querer borrarlo todo, pero nunca toca los recuerdos dentro de mí. Tengo un buen apartamento, un buen trabajo y una vida que los de fuera llamarían bien, pero bien no significa tranquilidad. Cada noche, mientras las luces de la ciudad se difuminan fuera de mi ventana, vuelvo a tener 10 años, temblando en aquella cocina, escuchando los sollozos de mi madre, impotente para hacer algo. Mi madre, Margaret, ahora de unos 60 años, todavía vive en la casa en los suburbios de Chicago donde crecí. Fue una vez maestra de primaria, querida por los niños por su voz dulce y sus historias sobre los gorriones del jardín, pero detrás de esa sonrisa había cicatrices que nunca sanaron. Mi padre, James Carson, era un hombre carismático que trabajaba en bienes raíces. Siempre vestía trajes impecables, su cabello impecablemente peinado hacia atrás y una sonrisa que hacía que la gente confiara fácilmente en él. Pero yo sabía que detrás de esa falsa sonrisa no había más que un lobo astuto. Podrías pensar que soy una persona terrible por hablar así de mi padre, pero creo que sentirías lo mismo si supieras lo que le hizo a mi madre. Mi padre era el hombre al que mi madre amó apasionadamente una vez, pero también fue quien le destrozó el corazón con infidelidades, discusiones y golpes que todavía resuenan en mis sueños. En raras ocasiones, cuando se abría, mi madre me decía que creía que él cambiaría, que en algún lugar dentro de él todavía había un rastro de amor por ella. Pero yo no lo veía. Todo lo que veía eran los moretones en sus brazos, las veces que inclinaba la cabeza para ocultar sus lágrimas. A pesar de lo mucho que mi padre la lastimó una y otra vez, todavía no entiendo por qué no lo dejó. Quizás todavía lo amaba, o tal vez no era lo suficientemente fuerte como para romper los lazos que la ataron a él durante tantos años. No lo sé, no tengo las respuestas, y para ser honesto, no he tenido el coraje de preguntarle por qué no pudo alejarse del hombre cruel al que llamo mi padre. Crecí en una casa donde el amor y la violencia se entrelazaban como una canción discordante. Había días en que mi padre llegaba a casa con flores y disculpas, abrazando a mi madre como si nada hubiera pasado. Pero solo unas noches después, oía sus gritos, sus gruñidos y el sonido de cosas haciéndose añicos. Recuerdo la primera vez que me atreví a salir de mi habitación para protegerla. Tenía 12 años, pequeño y tembloroso, gritando: «No puedes pegarle a mamá». Mi padre me miró, sus ojos inyectados en sangre, y me empujó al suelo. Ese empujón no solo me dolió físicamente, grabó en mí una sensación de impotencia, la sensación de que nunca sería lo suficientemente fuerte como para proteger a la persona que amaba. Dejé Chicago para ir a la universidad en Seattle y me quedé para construir mi vida aquí. Llamo a mi madre todas las semanas, escuchándola hablar de su jardín, los gorriones y triviales historias que enmascaran su tristeza. Rara vez menciona a mi padre, pero cuando lo hace, oigo el conflicto en su voz, amor, miedo y esperanza, todo entrelazado. Quiero gritarle, decirle que lo deje, pero cada vez que lo intento, ella solo me da una sonrisa triste y dice: «¿Estoy bien, David? No quiero que te preocupes». Era un día lluvioso en Seattle, el tipo de aguacero que te hace querer acurrucarte en una manta y olvidarte del mundo. Estaba sentado en mi oficina, mirando por la ventana los edificios envueltos en la niebla, cuando mi teléfono vibró. Era el número de mi madre. Sonreí, pensando que quizás me llamaría para hablarme de una nueva flor en su jardín, pero su voz al otro lado temblaba como si intentara evitar romperse. «David», susurró, «no quiero molestarte, pero ya no sé qué hacer». Me senté derecho, mi corazón latiendo con fuerza. «Mamá, ¿qué pasa? ¿Estás bien?». Ella guardó silencio por un momento, luego suaves sollozos rompieron el mutismo. «Es tu padre, él está engañándome de nuevo. Con una mujer joven, una secretaria de su empresa, Jessica». Vi los mensajes en su teléfono cuando lo dejó en la mesa. Solo le hice unas preguntas, pero estalló en cólera, él. Ella hizo una pausa, como si las palabras le dolieran tanto como el recuerdo. «Me golpeó de nuevo, David»,
justo en la sala de estar. Sentí que la sangre me hervía en las venas, como si el mundo a mi alrededor se estuviera quemando. Apreté el teléfono con fuerza, tratando de mantener la voz tranquila, aunque por dentro quería gritar. Mamá, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Estoy bien, hijo, no quiero que te preocupes. Es que, no sé por qué sigo permitiendo que me haga esto. Su voz se quebró como si se estuviera culpando a sí misma. Respiré hondo, tratando de evitar que las imágenes de mi infancia volvieran a inundarme, mi madre acurrucada en un rincón de la cocina, mi padre de pie con ojos fríos. Mamá, no me molestas. Vuelo a Chicago ahora mismo. No te quedes sola con él, ¿de acuerdo? Ella accedió, su voz débil, pero yo sabía que todavía estaba asustada, aún dividida entre su amor por mi padre y el dolor que él le causaba. Así es mi madre, siempre tratando de mantener todo junto, incluso cuando ya está hecho añicos. Reservé un vuelo a Chicago esa misma noche, el primero disponible. Mientras empacaba mi maleta, llamé a Ethan, mi mejor amigo de la universidad. Nos conocimos en una clase de ciencias de la computación durante nuestro primer año, cuando ambos soñábamos con cambiar el mundo a través de la tecnología. Pero Ethan pronto se dio cuenta de que le gustaba más debatir y el derecho que la programación, así que se cambió a estudiar derecho mientras yo continuaba con la ingeniería de software. A pesar de nuestros diferentes caminos, Ethan sigue siendo la única persona a la que le he contado sobre las noches en que mi padre golpeaba a mi madre, sobre el niño impotente de 10 años dentro de mí. David, ¿estás bien?, preguntó Ethan cuando oyó mi voz por teléfono. Suenas estresado. Le conté brevemente sobre la llamada de mi madre, sobre el romance de mi padre con la secretaria Jessica y el moretón en el brazo de mi madre. Mi madre sigue viviendo con él, Ethan, dije, mi voz amarga. Ella sabe lo horrible que es, pero no se irá. Hoy, la golpeó de nuevo. Ethan guardó silencio por un momento antes de responder, ¿necesitas que te ayude con algo? Puedo conectarte con un abogado en Chicago o al menos darte algunos consejos sobre cómo manejar esto. Negué con la cabeza, aunque sabía que él no podía verme. Gracias, Ethan. Ahora mismo solo necesito llegar donde mi madre. Pero quizás te necesite más tarde. Absolutamente, dijo Ethan. Llámame en cualquier momento y estaré ahí. El vuelo a Chicago duró 4 horas, pero para mí se sintió como una eternidad. Me senté junto a la ventana, observando las nubes pasar, dejando que los recuerdos me llevaran al pasado. Recordé una noche de Acción de Gracias cuando tenía 13 años. Mi padre estaba borracho y mi madre intentaba mantener el ambiente alegre contando una historia divertida, pero entonces mi padre la interrumpió, su voz afilada como un cuchillo. Margaret, ¿puedes callarte por una vez? A nadie le importan tus estúpidas historias. Mi madre bajó la cabeza y vi sus manos temblar mientras sostenía la fuente de comida. Quería levantarme, gritarle en la cara, pero me quedé sentado en silencio, como un cobarde. Cuando el avión aterrizó, tomé un taxi directamente a la casa en los suburbios de Chicago donde mis padres aún vivían. La pequeña casa estaba en una calle tranquila bordeada de arces que ardían de rojo cada otoño. Llamé a la puerta, mi corazón latiendo con fuerza, sin saber si mi padre estaba en casa. Cuando mi madre abrió la puerta, apenas la reconocí. Estaba más delgada que la última vez que la vi, su cabello más gris y sus ojos reflejaban una profunda tristeza. David, dijo, abrazándome, su voz ahogada por la emoción. No tenías que venir, estoy bien. Le tomé las manos, sintiendo sus dedos frágiles. Mamá, estoy aquí ahora. Ya no tienes que pasar por esto sola. Nos sentamos en la sala de estar, la suave luz amarilla iluminando viejas fotos familiares en la pared. Había una de los tres, tomada cuando yo era pequeño, sonriendo alegremente en una barbacoa. Al verla, me preguntaba cómo mi madre podía quedarse cuando cada día con mi padre era otro día de sufrimiento. Mi madre me contó más sobre lo que pasó el día anterior. No quise husmear en su teléfono, dijo, su voz baja, pero él lo dejó en la mesa y vi los mensajes de esa. Jessica. Solo le hice unas preguntas, pero perdió los estribos. Dijo que no tenía derecho a interferir, que solo era una vieja inútil. Hizo una pausa, señalando un moretón apenas visible en su brazo. Luego me golpeó. Intenté correr, pero él era más fuerte. Sentí que la sangre me hervía de nuevo. Mamá, ¿por qué no te vas?, le pregunté,
aunque sabía que la pregunta podría herirla. No tienes que vivir así. Mi madre miró por la ventana, donde la tenue luz de la luna iluminaba el jardín. No lo sé, David. A veces creo que todavía lo amo, o quizás solo tengo miedo. Miedo de que si me voy, perderé todo lo que una vez tuvimos. Se giró hacia mí, sus ojos llenos de lágrimas. Sé que estoy equivocada, pero no soy lo suficientemente fuerte. Me arrodillé ante ella, tomándole las manos. Mamá, soy tu hijo. Si no me dejas ayudarte, ¿para qué estoy viviendo? Ella sonrió, una sonrisa triste pero amorosa. Eres como yo cuando era joven, David, siempre queriendo arreglar las cosas, incluso cuando ya están rotas. Esa noche me acosté en el sofá de la sala, escuchando la lluvia golpear contra la ventana. Mi padre no estaba en casa, mi madre dijo que a menudo salía por las noches, probablemente con Jessica. No pude dormir, no por el sofá duro o el sonido de la lluvia, sino porque las imágenes no dejaban de volver, mi madre llorando, mi padre gritando y el niño impotente de 10 años dentro de mí. Sabía que no podía dejar que mi madre siguiera viviendo así. Mi padre la había lastimado durante demasiado tiempo y mi madre, a pesar de su amor por él, no podía seguir soportándolo. Tomé mi teléfono y busqué el número de un investigador privado que Ethan había mencionado una vez, un hombre llamado Carl que se especializaba en investigar asuntos y comportamientos ilegales. Le envié un mensaje corto: necesito que sigan a alguien. ¿Podemos vernos lo antes posible? Carl respondió de inmediato, acordando encontrarse conmigo a la mañana siguiente en una cafetería en el centro de Chicago. Dejé el teléfono y miré por la ventana. La lluvia seguía cayendo, pero dentro de mí ardía un fuego. Esta vez no dejaría que mi padre siguiera lastimando a mi madre. Esta vez la ayudaría a obtener justicia. A la mañana siguiente, pasé por una cafetería en el centro de Chicago para reunirme con Carl. Estaba lloviznando afuera. Al entrar en el café, el cálido aroma a pan recién horneado y el suave murmullo de la música de jazz llenaron el aire, pero nada de eso pudo aliviar la pesadez en mi pecho. Mi mente estaba consumida por los pensamientos de mi madre, su rostro demacrado, el moretón en su brazo y su voz temblorosa al admitir que todavía amaba a mi padre a pesar del dolor que él le había causado una y otra vez. Carl, el investigador privado que Ethan había recomendado, ya estaba sentado en un rincón del café, con una taza de café negro frente a él. Tenía unos 40 años, con cabello entrecano, vistiendo una chaqueta de cuero desgastada y sus ojos agudos parecían atravesarlo todo. «¿David Carson?», preguntó, su voz baja y firme. Asentí y me senté frente a él. «Gracias por reunirse conmigo tan temprano». Carl dio un sorbo a su café, estudiándome como si pudiera leer toda mi vida a través de mis ojos. «¿A quién quiere que siga y por qué?». Le conté brevemente sobre mi padre, James Carson, sobre su relación con la joven secretaria llamada Jessica, sobre las veces que golpeó a mi madre y sobre cómo mi madre se quedaba a pesar de su sufrimiento. No pude ocultar la ira en mi voz, pero Carl solo asintió, anotando algunas notas en un pequeño cuaderno. «Necesito detalles específicos», dijo. «Dirección, su horario, cualquier cosa que sepa sobre esta mujer». Le di a Carl los detalles sobre la empresa de bienes raíces de mi padre, donde trabajaba, y una breve descripción de Jessica basándome en lo que mi madre me había contado: joven, rubia, secretaria. «Quiero pruebas», dije, mis manos apretándose debajo de la mesa. «Pruebas del romance, y si es posible, de lo que le ha hecho a mi madre». «Quiero que pague». Carl levantó una ceja. «¿Pagar cómo? ¿Legalmente o de otra manera?». Dudé. Una parte de mí quería correr y golpear a mi padre en la cara, como él le había hecho a mi madre durante años, pero negué con la cabeza. «Legalmente. Quiero hacer esto de la manera correcta. Mi madre merece estar segura y él necesita rendir cuentas». Carl asintió. «Empezaré de inmediato. Lo vigilaré, tomaré fotos, grabaré cualquier cosa si tengo la oportunidad. Si está haciendo algo turbio, lo encontraré. Pero debes estar preparado, estas cosas rara vez son simples». Sabía que tenía razón. Mi padre no era alguien con quien se pudiera tratar fácilmente. Tenía dinero, conexiones y siempre sabía cómo salir de los problemas. Pero esta vez, no lo dejaría ganar. De vuelta en casa de mi madre, la encontré regando las plantas en el jardín, su suéter delgado salpicado de gotas de lluvia.
Sonrió cuando me vio, pero la sonrisa no pudo ocultar el agotamiento en sus ojos. ¿Ya desayunaste?, preguntó, como si todo fuera normal. Me senté en un banco de madera en el jardín y la jalé para que se sentara a mi lado. Mamá, tenemos que hablar de papá. Mi madre se tensó, su agarre en la regadera se apretó. David, no quiero hacer un gran problema de esto. Él, no siempre es así. Hay días en que todavía es bueno conmigo. Le tomé la mano, sintiéndola temblar. Mamá, esos días buenos no compensan los días en que te golpea. No puedes seguir viviendo así. Ella bajó la mirada, su voz apenas un susurro, como el viento. Lo sé, pero tengo miedo, David. Si lo dejo, lo perderé todo, esta casa, los recuerdos y quizás incluso a él. Sé que no lo entiendes, pero he pasado toda mi vida con él. Quería gritarle, decirle que mi padre no merecía su amor, pero me contuve. Gritarle ahora solo la haría retroceder más. En cambio, dije, mamá, no te pido que te vayas ahora mismo, pero quiero que estés segura. He contratado a alguien para seguir a papá. Si está haciendo algo mal, tendremos pruebas para llevarlo a los tribunales. Los ojos de mi madre se abrieron. ¿A los tribunales, David? No estoy segura de querer eso. Lo complicaría todo mucho. Lo sé, dije, suavizando mi voz, pero mereces vivir sin miedo. Déjame ayudarte, ¿de acuerdo? Ella guardó silencio por un momento, luego asintió, aunque pude ver la vacilación en sus ojos. Sabía que convencerla de alejarse de mi padre no sería fácil, pero tenía que empezar por algún lado. Durante los siguientes días, me quedé en Chicago, durmiendo en el sofá de la sala. Mi padre a menudo estaba fuera, especialmente por las noches, lo que me hacía sospechar que estaba con Jessica. Cada vez que mi madre lo mencionaba, podía ver tanto tristeza como esperanza en ella, como si todavía esperara una mejor versión de él. No podía soportar la idea de que ella todavía amara al hombre que la había lastimado, pero sabía que no podía obligarla a cambiar de la noche a la mañana. Me comunicaba con Carl todos los días. Él informó que mi padre se reunía frecuentemente con Jessica en un hotel del centro y había logrado tomar algunas fotos de ellos juntos. No es muy cuidadoso, dijo Carl por teléfono. Pero necesitaré más tiempo para encontrar pruebas del abuso. ¿Estás seguro de que tu madre cooperará si llega a los tribunales? Suspiré. Mi madre, aún no está lista, pero la convenceré. Para garantizar la seguridad de mi madre, contacté a una empresa de seguridad que Carl recomendó. Contraté a un guardaespaldas profesional llamado Mike, un hombre alto y tranquilo que parecía digno de confianza. Le expliqué la situación y Mike accedió a vigilar a mi madre a distancia, garantizando su seguridad cuando mi padre estaba en casa. Si le pone una mano encima, intervendré, dijo Mike, su voz firme como el acero. Sentí un ligero alivio, pero la preocupación en mi corazón persistía. También busqué organizaciones en Chicago que apoyan a víctimas de violencia doméstica. Llamé a la Línea Nacional de Violencia Doméstica, pidiendo consejos sobre cómo ayudar a mi madre a recuperar su confianza. La mujer al teléfono sugirió animarla a asistir a terapia o a un grupo de apoyo. Personas como tu madre a menudo necesitan tiempo, dijo. Ten paciencia, pero no la dejes sentirse sola. Empecé a pasar más tiempo con mi madre, no solo para protegerla, sino para hacerla sentir amada. Una tarde la llevé a dar un paseo por el barrio, donde los arces se estaban poniendo de un rojo vibrante. Nos detuvimos en un pequeño café al que ella solía llevarme cuando era niño. Recuerdo este lugar, dije, señalando el rincón donde solía comer helado en verano. Siempre elegías chocolate, aunque yo insistía en que la vainilla era mejor. Mi madre se rió, la primera risa genuina que había visto desde que llegué a Chicago. Siempre discutías por el helado, David, pero siempre me dejabas ganar porque te quiero, dije, tomándole la mano. Y no dejaré que nadie te lastime más. Ella me miró, sus ojos llenos de lágrimas. Eres lo mejor de mi vida, David, pero tengo miedo. Miedo de no ser lo suficientemente fuerte para cambiar. Yo te ayudaré, dije. ¿Te lo prometo? Pero este viaje estaba lejos de ser fácil. Una tarde, mientras revisaba los correos electrónicos de Carl, mi padre llegó temprano a casa. Oí la puerta principal cerrarse de golpe, seguido de su voz resonando desde la sala de estar. Margaret.
¿Qué le hiciste a la cocina esta vez? No puedes hacer nada bien. Me levanté de un salto, mi corazón latiendo con fuerza. Mi madre estaba en la cocina, y la vi encogerse mientras mi padre irrumpía. James, solo estaba cocinando, dijo ella, su voz pequeña, casi de disculpa. Entré en la cocina, colocándome entre ella y mi padre. Papá, dije, tratando de mantener la voz tranquila. No necesitas gritarle así. Me miró, sus ojos tan fríos y afilados como hace años. David, esta es mi casa. Diré lo que quiera. Viniste aquí a causar problemas. Apreté los puños, sintiendo que el niño aterrorizado de 10 años regresaba, temblando ante él. Pero ya no era ese niño. Estoy aquí por mamá. Si la tocas de nuevo, no lo dejaré pasar. Mi padre sonrió con desdén, pero vi un destello de inquietud en sus ojos. ¿Me estás amenazando? Solo eres un niño que sabe programar. Se dio la vuelta y subió las escaleras con pasos pesados, y oí la puerta del dormitorio cerrarse de golpe. Mi madre me agarró la mano, su voz temblaba. David, no hagas eso. No quiero que tú y tu padre peleen. Mamá, no puedo dejar que siga haciendo esto, dije. Tienes que dejarme protegerte. Ella no respondió, solo bajó la cabeza, y supe que todavía estaba luchando consigo misma. Unos días después, Carl llamó, su voz teñida de emoción. Tengo algo que querrás ver, dijo. Reúnete conmigo en el café de siempre, ahora. Llegué al café y Carl deslizó una pila de fotos sobre la mesa. Las fotos mostraban a mi padre y Jessica en un coche, en un hotel, e incluían mensajes de texto que Carl había obtenido de una fuente en la empresa de mi padre. No solo está engañando, dijo Carl. También ha estado desviando dinero de la cuenta conjunta de su familia para comprarle regalos, joyas, bolsos. Si quieren demandar, esto es una prueba sólida. Miré las fotos, una mezcla de ira y alivio invadiéndome. ¿Qué hay del abuso contra mi madre?, pregunté. Carl negó con la cabeza. Nada concreto aún. Necesitaría que tu madre testificara o al menos una grabación de vídeo o audio. Pero con lo que tenemos ahora, podrían iniciar un caso por malversación de bienes gananciales. Asentí, pero sabía en el fondo que demandar por dinero no era suficiente. Quería que mi padre pagara por lo que le había hecho a mi madre, no solo esta vez, sino por todos los años que vivió con miedo. Empecé a planear sacar a mi madre de la casa. Encontré un pequeño apartamento en Chicago cerca de la casa de una vieja amiga suya, Ellen, que solía ser su colega en la escuela primaria. Ellen accedió a dejar que mi madre se quedara con ella temporalmente si decidía irse. Margaret es una mujer fuerte, dijo Ellen cuando la llamé, pero necesita que alguien se lo recuerde. También contacté a una terapeuta que se especializaba en ayudar a supervivientes de violencia doméstica. Organicé una sesión de terapia para mi madre, aunque ella estaba indecisa. No quiero contar mi historia a un extraño, dijo cuando lo mencioné. Solo inténtalo una vez, mamá, dije. Si no te gusta, puedes parar, pero quiero que sepas que no estás sola. Ella asintió, pero vi el miedo en sus ojos. Sabía que dar incluso un pequeño paso lejos de mi padre sería lo más difícil para ella. Después de una semana en Chicago, regresé a Seattle, llevando la promesa de mi madre de que consideraría dejar a mi padre. Necesito tiempo, David, dijo su voz temblorosa pero resuelta. Quería creerle, pero sabía que mi padre, James Carson, no era alguien que cediera fácilmente el control. Todo lo que podía hacer era esperar que Carl y Mike hicieran bien su trabajo y que mi madre encontrara la fuerza para enfrentar la verdad. Seattle estaba tan lluviosa como siempre, pero esta vez ya no veía la lluvia como algo de lo que escapar. Los días en Chicago me habían cambiado. Había hecho todo lo posible para proteger a mi madre, contratando a Carl, el investigador, a Mike, el guardaespaldas, contactando organizaciones que apoyan a víctimas de violencia doméstica y organizando un pequeño apartamento cerca de la casa de Ellen para que mi madre se mudara cuando estuviera lista. Pero ella seguía en esa casa con mi padre, con los recuerdos y el amor que no podía soltar. Cada vez que pensaba en ello, sentía como si una piedra me oprimiera el pecho. Volví a mi rutina diaria, pero mi mente estaba consumida por los pensamientos de mi madre. Todos los días buscaba actualizaciones de Carl, quien seguía siguiendo a mi padre y a su secretaria Jessica, pero lo que más quería era pruebas del abuso de mi padre.
Carl dijo que esa era la parte más difícil. Tu madre necesita testificar o necesito atraparlo en el acto, pero lo mejor es que ella hable, dijo. Sabía que convencer a mi madre sería el mayor desafío. Todavía amaba a mi padre, o al menos una versión de él que yo nunca había visto. Cada vez que llamaba, intentaba sacar su fuerza, pero ella siempre se desviaba. «Estoy bien, David», decía, aunque su voz temblaba. «No te preocupes por mí». Luego, una noche, mientras estaba sentado en mi apartamento, viendo llover fuera de la ventana, mi teléfono vibró. Era Mike, el guardaespaldas. Su voz era urgente, a diferencia de su habitual calma. «David, acabo de inmovilizar a James. Atacó a tu madre en la cocina. He llamado a la policía. Deberías venir a Chicago ahora». Mi corazón se detuvo. «¿Cómo está mi madre?» «Está bien. Está bien, solo algunos moretones». Intervine a tiempo. La cámara que me pediste que instalara lo grabó todo. Necesitas venir a hablar con ella. Está conmocionada, pero te necesita, ¿de acuerdo? De acuerdo, tomaré el primer vuelo. ¿Y mi padre? ¿Dónde está?, pregunté, mi voz teñida de preocupación. Mike dijo que mi padre había abandonado la casa después de que él interviniera. Mi padre había intentado atacar a Mike, pero no pudo dominarlo. Después de la llamada, reservé un vuelo de inmediato, el último a Chicago esa noche. Mientras empacaba, llamé a Carl. Mike dijo que tiene el incidente grabado en cámara, ¿necesitas algo más? Carl respondió, su voz teñida de emoción. Tengo suficiente, David. Además del vídeo de Mike, tengo fotos y mensajes entre tu padre y Jessica, recibos de la cuenta conjunta y una declaración de uno de sus colegas diciendo que se jactaba de controlar a tu madre. Si tu madre acepta testificar, no se saldrá con la suya. Colgué, sintiendo una mezcla de ira y alivio. Mi padre había ido demasiado lejos, y esta vez pagaría. Pero sabía que el mayor desafío seguía siendo mi madre. Necesitaba el coraje para enfrentar a mi padre, a los tribunales y a sí misma. El avión aterrizó en Chicago a medianoche. Tomé un taxi directamente a la casa de mi madre, mi corazón latiendo con fuerza. Cuando llamé, Ellen, la vieja amiga de mi madre, abrió la puerta. David, dijo, su voz llena de preocupación. Margaret está en la sala de estar. Ella te necesita. Mi madre estaba sentada en el sofá, aferrada a una delgada manta, su rostro pálido. Un moretón fresco en su mejilla me hizo querer gritar. Me arrodillé y le tomé las manos. Mamá, estoy aquí ahora. ¿Estás bien? Ella asintió, pero sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lo siento, David. Pensé que pararía, pero nunca para. La abracé, sintiendo su cuerpo temblar. Mamá, no es tu culpa, pero tenemos que terminar con esto. Tengo suficientes pruebas para llevar a papá a los tribunales. Si aceptas testificar, pagará por lo que ha hecho. Ella negó con la cabeza, su voz ahogada. Tengo miedo, David. Si testifico, todos lo sabrán. No quiero que el mundo entero sepa sobre nuestra familia. Le tomé las manos con fuerza, mirándola a los ojos. Tienes que ser fuerte, mamá. Estoy aquí y no te dejaré enfrentar esto sola. Ellen, de pie en un rincón de la habitación, habló. Margaret, David tiene razón. Ha hecho todo lo posible para protegerte. Ahora necesitas defenderte a ti misma. Mi madre guardó silencio por un momento, luego asintió, aún temblorosa. De acuerdo, David. Lo intentaré. ¿Por ti? La abracé más fuerte, sintiendo como si hubiéramos atravesado una pared invisible. Pero sabía que la batalla por delante sería dura, no solo con mi padre, sino con las cicatrices en el corazón de mi madre. Al día siguiente me reuní con Rachel, la abogada que Ethan había recomendado, en su oficina en el centro de Chicago. Rachel era una mujer de unos 30 años, con el cabello recogido prolijamente, su voz aguda pero cálida. Revisó las pruebas, el vídeo de la cámara de Mike, las fotos y mensajes de Carl, los recibos de la cuenta conjunta y la declaración de uno de sus colegas. Este es un caso sólido, dijo. El vídeo muestra claramente un comportamiento abusivo, y la evidencia financiera respalda el cargo de malversación de bienes.
Si Margaret testifica, podemos asegurar que James sea condenado. Asentí, pero estaba preocupado por mi madre. Mi madre, todavía tiene miedo. Todavía lo ama, o al menos el recuerdo de él. ¿Cómo puede superar esto? Rachel se inclinó hacia mí. David, he trabajado con muchas víctimas de abuso. Lo más importante es que Margaret se sienta apoyada. Me reuniré con ella y la ayudaré a prepararse mentalmente, pero tú debes estar ahí para ella, no solo en la corte, sino también después. Unos días después, llevé a mi madre a conocer a Rachel. Mi madre se sentó en silencio, con las manos fuertemente entrelazadas, pero Rachel supo cómo hacerla sentir cómoda. Margaret, dijo, no tienes que contar toda la historia, solo di la verdad sobre lo que pasó. La corte te verá como una mujer fuerte, no como una débil. Mi madre asintió, pero pude ver el conflicto en sus ojos. Sabía que estaba pensando en mi padre, en los días en que fue amable con ella, en las promesas que nunca cumplió. Pero también vi un atisbo de esperanza, pequeño pero creciente. 3 meses después, el juicio comenzó oficialmente. Me senté junto a mi madre, sus manos heladas en las mías. Mi padre se sentó al otro lado, vestido con un traje gris, su cabello aún peinado hacia atrás, pero su habitual actitud confiada había desaparecido. Tenía un abogado, un hombre mayor con voz suave que intentó presentarlo como un esposo incomprendido debido al estrés laboral. Rachel presentó el caso con notable precisión. Reprodujo el vídeo de la cámara de Mike, el momento en que mi padre agarró a mi madre, la empujó contra la pared y gritó insultos. El sonido del grito de mi madre en el vídeo me hizo querer llorar, pero le apreté la mano, tratando de mantenerme fuerte. Rachel continuó presentando las fotos de Carl, mi padre y Jessica en el hotel, los recibos que mostraban el mal uso de los fondos conjuntos. Llamó a Mike como testigo, quien relató el incidente con inquebrantable calma. El abogado de mi padre intentó contraatacar, alegando que mi madre lo había provocado al husmear en su teléfono. Incluso intentó culparme, diciendo que yo había incitado a mi madre contra mi padre, pero Rachel no lo dejó salirse con la suya. Llamó al médico que había examinado a mi madre, quien confirmó los moretones, y a un empleado de banco que testificó sobre las transferencias no autorizadas. Cuando llegó el turno de mi madre para testificar, la vi temblar al tomar el estrado. Rachel le preguntó sobre los años que vivió con mi padre, las veces que la golpeó, el miedo que había mantenido oculto. Mi madre habló, su voz quebrándose. Traté de amar a James, aunque me lastimaba. Pensé que cambiaría, pero esta vez no puedo seguir viviendo con miedo. Mi padre la miró y vi un fugaz momento de remordimiento en sus ojos, pero rápidamente se desvaneció. Cuando fue su turno de testificar, suplicó perdón. Me equivoqué, su señoría, dijo, su voz temblorosa. Perdí el control por el estrés. No quiero perder a mi familia. No pude soportarlo más. Pedí hablar y Rachel accedió. Me puse de pie ante el tribunal, mirando directamente a mi padre. Usted no ama a mamá, dije, mi voz temblorosa pero resuelta. Usted ama controlarla. Cuando tenía 10 años, lo vi golpearla y no pude hacer nada, pero ahora no dejaré que siga lastimándola. La sala quedó en silencio, roto solo por los suaves sollozos de mi madre. Me senté, sintiendo como si me hubiera quitado una pesada carga, pero también dolido por confrontar a mi padre, el hombre que una vez fue mi mundo entero. El juez, un hombre de rostro severo, dictó el veredicto después de 2 días de deliberación. Mi padre fue condenado por violencia doméstica y malversación de bienes. Fue sentenciado a 8 meses de prisión, junto con una orden de alejamiento de 5 años que le impedía contactar a mi madre. Los bienes gananciales fueron redistribuidos, asegurando que mi madre tuviera suficiente para comenzar una nueva vida. Rachel dijo que mi padre podía apelar, pero con la evidencia clara, sus posibilidades de ganar eran escasas. Mientras a mi padre se lo llevaban, miró a mi madre, sus ojos una mezcla de ira y desesperación. Margaret, te arrepentirás de esto, dijo. Pero mi madre no miró hacia atrás. Me tomó la mano, y por primera vez, la vi erguirse, como si una parte de su carga se hubiera levantado. Fuera de la sala del tribunal, vi a Jessica de pie en un rincón del pasillo, vistiendo un abrigo rojo, observando cómo se llevaban a mi padre. No dijo nada, solo se dio la vuelta y desapareció. Más tarde supe que se había ido de Chicago,
abandonando a mi padre una vez que su reputación y riqueza se desmoronaron. No me sorprendió. Después del juicio, me quedé en Chicago unos días más para ayudar a mi madre a mudarse al apartamento cerca de la casa de Ellen. El apartamento era pequeño pero luminoso, con una ventana que daba a un parque. Mi madre comenzó a arreglar sus macetas y la vi sonreír, aunque fuera una pequeña sonrisa. «Estaré bien, David», dijo mientras me preparaba para regresar a Seattle. «Gracias». La abracé, sintiendo como si hubiera redescubierto una parte de ella que creía perdida. «No tienes que agradecerme», dije. «Solo quiero que seas feliz». Y esa es la historia que quiero contarles, sobre el viaje que mi madre y yo emprendimos juntos para alcanzar un futuro más brillante. Solo espero que cada mujer en este mundo pueda vivir en un matrimonio feliz y satisfactorio, y si se encuentran sufriendo, espero que encuentren la fuerza para levantarse y reclamar justicia para sí mismas.